Buenos días, hermanos. Quiero compartirles la manifestación del Señor en mi vida. El Señor en su santa profecía me había dicho que debía asistir a las enseñanzas y a los estudios bíblicos porque por medio de la oración de la hermana María Luisa iba a realizar una bendición en mí. Es así como por una afección que tuve al riñón, los médicos en diferentes exámenes descubrieron un cálculo, un quiste que tenía hacia el ovario derecho de 28 centímetros. Yo asistí ese domingo de esa semana, una vez terminado todo el proceso, todo el procedimiento con la afección que tenía en el riñón. Yo asistí ese domingo a la enseñanza Jesús es el pan de vida, y por medio de la oración de la hermana María Luisa, el Señor obró un milagro en mí. Prueba de ello es que al día siguiente, en el examen que me hicieron para remitirme a cirugía, los médicos no encontraron este quiste. Se demoraron más tiempo de lo normal porque no entendían cómo era posible que un quiste de este tamaño no lo pudieran encontrar. La conclusión para ellos fue que no debía hacer ningún proceso quirúrgico y ningún medicamento. Es así que como el Señor se manifestó conmigo por medio del respaldo de la hermana María Luisa conforme a su promesa. Todo esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Rey Celestial. Buenos días, hermanos. Buenos días, que hermano. el Señor los continúe bendiciendo. Amén. El Señor en su santa profecía me dijo que iba a estar obrando sanidad. Así es como la semana pasada presentaba un dolor abdominal que no me podía ni caminar, no podía comer. Y fue cuando el martes ya el dolor pues era insoportable. Sin embargo dije, esto no me va a detener para que yo esté en el estudio bíblico. Dije, así me toque estar sentada en esa silla y retorcerme el dolor, no me interesa, pero voy a estar en el estudio bíblico. Así fue cuando estaba sentada y el dolor cada vez era más insoportable, el estómago empezó a inflamárseme y yo le decía al Señor, Señor, no puedo más, ya no puedo más, pero independiente no me quiero ir hasta que la hermana María Luisa no termine su estudio bíblico y no termine de orar. Fue cuando la hermana María Luisa dijo, vamos a orar, y yo, ay Señor, gracias. Y la hermana empezó a orar y fue cuando empecé a sentir en el estómago calor, frío, y el estómago empezó a disminuir. 3 veces empecé a sentir ese calor y ese frío y fue cuando ya no tenía ni mi estómago inflamado, ya no sentía ningún dolor y relativamente salí de la iglesia sin ningún mal, sin ningún dolor en mi estómago. Esto lo testifico para darle la gloria. Gracias. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Nuevamente quiero exaltar el poder y la gloria de nuestro Señor a través del don glorioso de la profecía. Hace ya algunos años, varios años, el Señor por promesa me llevó fuera del país. También por su voluntad yo regresé, pero estaba muy enferma. Tenía un tumor gigante en mi ovario izquierdo. Cuando llegué empecé a hacer todas las diligencias a través de la EPS, pero era imposible que me hicieran la cirugía por todos los problemas de salud que en las entidades de salud que hemos vivido. En ese tiempo, hace ya unos 5 años, 6 años, yo le oré al Señor porque ya el tumor era muy grande, tanto que en la iglesia me felicitaban porque pensaban que yo estaba en gestación. Pero yo le oraba y le clamaba al Señor y Él un día me dijo, no te angusties ni te preocupes porque yo me manifestaré y estaré contigo. Desde el mes de abril que tenía ese tumor, pasaron los meses hasta finales de septiembre, ya yo no podía dormir por lo grande de ese tumor y una noche me arrodillé y le dije, Señor, ya no puedo más, ayúdame tú porque el hombre no me ayuda. El ginecostetra que me estaba viendo decía, no quieren hacer nada, no dan la orden para su cirugía, pero es urgente. Entonces yo eso se lo dije al Señor en oración y el día siguiente me fui para la EPS donde estábamos las personas que estábamos esperando turno. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando ese día la niña que estaba ahí atendiendo me preguntó el nombre
Y a lo que yo le dije el nombre, me dijo, ah, usted es la señora que puso la tutela. Entonces yo le dije con asombro, no señorita, yo no he puesto ninguna tutela, pero estoy muy urgida de mi cirugía porque ya no puedo ni dormir. Entonces ella me dijo, no lo niegue porque aquí está la tutela que usted colocó y salió aprobada su cirugía. Dentro de 8 días le van a hacer la intervención. Gloria a Dios, porque yo me fui muy feliz para mi casa a esperar los 8 días, porque yo estaba programada para que me operaran más o menos en marzo del siguiente año. No hubiera aguantado todo ese tiempo. Entonces llegué a la casa dándole gracias al Señor y a las 6 de la tarde me llamó el ginecobstetra y me dijo, a causa del triunfo que usted ha tenido en la tutela, la voy a operar mañana a las 6 de la mañana, si puede estar aquí. Y yo le dije, claro, yo puedo estar, doctor. La intervención estaba programada para unas 3 horas y media, porque me hicieron una histerectomía muy completa, pero el Señor fue grande, se manifestó y solo duró 1 hora y media. Cuando regresé a la iglesia, yo le dije al Señor, Señor, yo tenía mucho temor, pero en ese momento se me quitó, en el momento de la cirugía. Y Él me dijo, yo fui el que estuvo allí contigo y el que hizo todo. He testificado para honrar la gloria del Señor. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor lo continúe diciendo. Amén. Voy a testificar para la honra y gloria del Señor. El Señor en su santa profecía me dijo que iba a recibir un electrodoméstico y eso se ha cumplido. Y me siento muy feliz porque me dijo en su profecía que mis seres queridos de 1 en 1 y de 2 en 2 estarían en sus atrios. Así como una hermana que vive en Bogotá se bautizó. Y mis 2 sobrinas, su esposo, que viven en Cereté, se están reuniendo. Y también le doy la honra a nuestro padre porque él me decía, siempre que iba a la ciencia médica, me decía que me tenían que operar la vista. Y yo le decía, no me voy a operar porque yo le tengo mucho miedo a la operación. Entonces yo digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú me digas, si es de operarme, me lo opero, pero si no, no. Y en la última cita que tuvo me dijo el médico, no, usted no es necesario de operarse, usted ve claramente. Y yo vine aquí un día y se me quedaron las gafas. Y yo dije, ay Dios mío, tú me vas a dar la vista para yo leer tu palabra. Y así desde ese momento no he necesitado más mis gafas para leer su palabra. Le doy la honra y la gloria a Dios por toda su bendición. Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Testifico para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, les recuerdo que Dios en su santa profecía me decía que iba a guardar de los míos y de mí. Les comento que el 10 de octubre, el martes, me disponía para ir a almorzar con mi familia a la finca y salí del trabajo, recogí a mi hijo en el jardín y no los aseguré en el carro, ni tampoco yo estaba asegurada. Y cuando iba de camino, se me atravesó un perro. La niña se cayó de Maxicox y de Leva. Debía ir asegurada, se cayó y el niño gritó. Y cuando el niño gritó, yo en vez de frenar, aceleré. Ahí fue cuando el carro se subió a un monte y caímos. Yo sentí que dimos 2 vueltas. Mi corazón sentía tranquilidad porque Dios me puso eso en mi corazón, pero a la vez yo estaba aturdida. El niño buscó salida. Hermanos, les cuento que mi hijo siempre que se monta el carro abría las ventanas. Ese día no las abrió. Ese día salimos de milagro de la obra de Dios, porque ninguno de los dos iba asegurado. Yo vi como mi hija dio una vuelta y cuando terminó el carro de dar vuelta, yo miraba dónde estaba mi hija, porque Isaac, mi hijo de 5 años, pudo salir por una ventana, la abrió y salió. Él me dijo, mamá, pásame a Gabriela, y yo se la pasé.
salimos y yo le decía a mi hijo, ¿cómo van? Me decía, mamá, muy bien. Cuando él me decía cómo estaba yo le decía que estaba muy bien. Yo miraba a Gabriel, lo miraba a él, y eso es obra solamente de Dios. Todo lo testifico para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Hermanos, muy buenos días. Con respecto a todo lo que le sucedió a mis hijos y a mi esposa, pues Dios me venía hablando de una situación difícil que íbamos a pasar, una situación física que íbamos a pasar, y Él me recalcaba y me decía que entendiéramos que no era un castigo lo que iba a suceder, que no era un castigo, simplemente que tuviéramos la tranquilidad de que no iba a suceder absolutamente nada, que Él iba a cuidar de los míos como siempre me lo ha dicho, porque yo oro mucho por mi familia y son cosas que son testimonios, son testimonios para la gente de afuera, porque son cosas que las personas no pueden entender ni explicar. Cómo es que mis dos hijos y ella, es que mi hija no tiene ni un rasguño, mi hijo no tiene ningún rasguño y no pasa absolutamente nada con ellos. Y uno ver el carro en el estado que quedó, dieron como 2 vueltas y no sucede nada. Eso es testimonio para la gente de afuera que dice que es un milagro. Y para la iglesia es edificación, para que nosotros sepamos que tenemos un Dios vivo y un Dios de poder. Solo testifico para darle la honra y la gloria. Gloria a Dios.